Disolver. Disolver temporalmente el Congreso de la República. También las playas es copia. ¿Copia dice? Es terrible, ¿ah? Qué hombre visionario ese cojudo. Sí me declaro inocente, totalmente inocente. Hola, soy Pedro Salinas y esto es Rajes del Oficio. Tenemos como invitado del día de hoy a Pedro Cateriano, expresidente del Consejo de Ministros y autor de dos publicaciones que en realidad es una sola, que es fundamental en estos días, además, el caso García, esta es la primera edición, y esta, que luego sacó Planeta, ampliada, y con un prefacio importante. Pedro, bienvenido como siempre al programa. Buenos días, tocayo, un gusto estar nuevamente. Empecemos por la coyuntura. La Fujipensión, como la ha llamado Rosa María Palacios, este intento de Alberto Fujimori de solicitar una pensión de 15.600 soles, un asistente, vales para combustible. ¿Tu opinión? Es una solicitud claramente ilegal que no tiene sustento, por varias razones. La primera porque Fujimori no ha sido amnistiado, no se le han perdonado sus delitos y su pena. Ha sido solamente indultado y el indulto no borra las penas, es decir, no borra los delitos que cometió y por los cuales fue sancionado, y hay que decirlo, Pedro, porque es algo realmente inédito. En el larguísimo proceso de administración de justicia contra Fujimori participaron 3 cortes, la Interamericana de Derechos Humanos y las Supremas de Chile y el Perú. Entonces, no es como sostienen sus defensores y como hemos podido apreciar durante estos días, el presidente Fujimori cometió errores. No, él cometió delitos y por esa razón fue condenado. En segundo lugar, no es procedente la solicitud de pensión porque él mismo promulgó una ley, la ley 26.519, que en su artículo segundo claramente establece que no proceden los pagos a presidentes acusados constitucionalmente y que no hayan sido absueltos, que es el caso de Fujimori. Adicionalmente, hay un tema, Pedro, que no Sí. se suele mencionar, que no está en la agenda política y, por supuesto, no es de interés del fujimorismo que se ventile. Pero claramente la Constitución establece que no se puede ser peruano y japonés simultáneamente. La Constitución no permite el ejercicio simultáneo de derechos políticos del Japón y del Perú. Y hay que recordar que Fujimori fue candidato al Parlamento Claro. japonés y nunca ha aclarado esta situación Fujimori. Nunca ha precisado si para poder postular renunció a la nacionalidad peruana o no, porque Fujimori, como todos los dictadores, no da cuenta de sus actos. Pero este que parece un tema intrascendente, lo es, porque Fujimori personificó a la nación siendo presidente. Y repito, no hay posibilidad de ese ejercicio simultáneo. Y por lo tanto, el último acto electoral y político de Fujimori fue ser candidato al Parlamento japonés. Y esa es una realidad que no se puede obviar al hacer un análisis general de este punto. Adicionalmente, el día de hoy ya varios medios de comunicación, Pedro, han informado que el Parlamento ya se ha pronunciado sobre este punto, porque el golpista y corrupto Castillo, Pedro Castillo, solicitó una pensión y el Congreso, para negarle el pago de esa pensión, alegó la ley a la cual acabo de hacer referencia hace algunos minutos, la ley 26.519, que en su artículo segundo impide ese pago. Impide ese pago a ambos golpistas, a Castillo y a Fujimori. Ahora, de este Congreso se puede esperar cualquier cosa, Cualquier pero cosa, cualquier cosa. que interprete la ley
para no pagarle al golpista Castillo y que la malinterprete para pagarle al golpista Fujimori. Eso puede ocurrir, porque este es un parlamento que permanentemente viola el orden constitucional. Permanentemente. Y que Permanentemente. todos los días hace algo en esa línea. Lo último que ya es una cosa. Personalmente, Sí, como una cosa final, sí. Fujimori no ha pagado las deudas que tiene con el Estado de indemnizaciones, que no es tampoco un tema menor, pero ese ya sería un caso de escándalo si es que recibiendo esa pensión no se le embargue parte, pero repito, de este Congreso se puede esperar cualquier cosa y habría que también evaluar ese escenario, ¿no? Sí, porque ya el fujimorismo ha emitido un comunicado diciendo que tiene todo el derecho del mundo porque acabó con el terrorismo, porque reflotó la economía y qué sé yo, ¿no? Toda esta narrativa del fujimorismo para reivindicar a Fujimori y otorgarle esa pensión. A ver, acá la falsificación de los hechos, el fanatismo político, el fujimorismo para defender al dictador, es, digamos, un discurso para los conversos. Pero como acabo de señalar anteriormente, estas afirmaciones políticas sin ningún sustento legal y de carácter penal no deberían influir en los jueces, como no influyeron esas declaraciones en los casos que me acabo de referir, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ante la Corte Suprema de Chile y ante la Corte Suprema del Perú, que finalmente fue la que condenó a Fujimori. Entonces, desde ese punto de vista, creo que nuevamente el fujimorismo incurre en el error de usar la mentira y de tergiversar los hechos, ¿no? Hablando del fujimorismo, este ha logrado un nuevo logro para sus fines, ¿no? De copar todas las instituciones. Ayer se han tumbado a el jefe de la OMPE y al descabezarlo, el fujimorismo y sus aliados fascistas y antidemocráticos y mafiosos siguen en este juego de ir erosionando las instituciones principales del país. Y no pasa nada, tocayo, no pasa nada, Pedro. ¿Qué? O sea, ¿hasta dónde Bueno, va a llegar esto? a ver, va a llegar hasta el momento en que la alianza política del Congreso, que forman Keiko Fujimori, Vladimir Cerrón, Ujú. Acuña, Luna y demás compinches, opere. Y López Aliaga. Bueno, y yo creo que además no es que ha ocupado todas las instituciones. La Defensoría del Pueblo, por ejemplo, Pedro, está bajo el mando de un hombre de absoluta confianza de Vladimir Cerrón, Ujú. que fue su abogado y su operador político. Es decir, acá hemos visto una repartija ante todo el país que impunemente, mediante el ejercicio abusivo del poder en el Congreso, con la fuerza bruta de los votos, han logrado esta situación. Porque hay que decirlo claramente, Pedro, izquierda, centro, derecha, los parlamentarios no quieren abandonar sus cargos y esa es la razón por la cual quieren permanecer hasta el 2026 y han rechazado las iniciativas de reforma para adelantar las elecciones generales y pasaron por la vergonzosa situación de aceptar los insultos de Aníbal Torres cuando los acusó de golpistas y por el pánico, por el miedo a la disolución, no se atrevieron estos congresistas a censurar, aceptaron el ataque político de Aníbal Torres, quien les dijo golpistas. ¿Y por qué Aníbal Torres, cómplice del golpe de Pedro Castillo, goza de impunidad ahora, Pedro? Porque este Congreso le tramita pues una acusación constitucional mal sustentada que ni siquiera es aprobada. Entonces acá hay que ser claros. Hay una alianza siniestra entre la extrema derecha y la extrema derecha, entre la extrema izquierda y la extrema derecha, que lo que privilegia
son sus intereses políticos, económicos y partidarios y ha dejado de lado el interés nacional. Ahora vamos un poco al tema Alan García, ¿no? Que en los últimos tiempos se le pretende en algunos sectores beatificar, canonizar, convertirlo en un santo laico. Y yo quería escuchar tu opinión sobre esta narrativa, este discurso respecto de el cerco a Alan García, según el cual Gustavo Gorriti, los fiscales Vela y Domínguez prácticamente habrían apretado el gatillo para meterle un balazo en la sien a Alan García. Bueno, en primer lugar, habría que decir que quienes han puesto en debate este tema son los propios apristas. Y claro, ellos Pero también quieren, los fujimoristas, ¿ah? bueno, ciertamente un grupo de fujimoristas y también de congresistas como los almirantes Montoya y Cueto. Eso es Correcto, verdad. correcto. Pero en términos generales, quienes han hecho el planteamiento son los apristas, es decir, son ellos los que han puesto en agenda el debate o esta, digámoslo claramente, mecanismo para intentar cambiar la historia de lo que realmente aconteció. Y lo que quieren ellos es que la mayoría de los ciudadanos acate lo que dicen, pero vemos, por ejemplo, que algunas encuestas reflejan lo contrario, es decir, que la mayoría de los peruanos no creen ese discurso o esa nueva historia que pretenden vender los fanáticos defensores de García. Y es que creo que de todas maneras es importante hacer una evaluación de lo ocurrido, porque hay que llegar a la verdad de los hechos. Verdad que los mismos apristas, reitero, piden que se conozca. Y acá es importante, por ejemplo, destacar la última declaración de Atala, ex colaborador de Alan García. No adversario, no enemigo o no odiador, como dice los apristas. No, una persona de su entorno. ¿Qué es lo que dice Atala? Él cuenta la historia de cómo tuvo, por iniciativa de Nava, secretario de Alan García, una reunión con Barata para abrir una cuenta en la cual la offshore de Odebrecht le depositara dinero. Y bueno, ha entregado pruebas al Poder Judicial. La cuenta, el nombre de la empresa, las transferencias que le hacía la offshore de Odebrecht hacia esa cuenta, la cuenta en el Banco de Andorra, también con detalle y registro, refrendada también esta indagación por la Fiscalía y por los propios ejecutivos del Banco de Andorra, los retiros que hacía de su cuenta Atala para entregárselos en efectivo al expresidente García, las comunicaciones telefónicas de coordinación que efectuaba Atala para ser recibido por el expresidente García. Bueno, claro, los fanáticos defensores dicen, no son pruebas. Claro, para ellos no serán pruebas, pero los fiscales y jueces van a evaluar estas pruebas. Ahora, es curioso, ¿no? Cómo en la política, dependiendo los signos políticos e ideológicos, las defensas son casi similares, ¿no? La defensa, por ejemplo, de los castillistas. No, Castillo no cometió golpe, porque ese discurso eran solo palabras. Y los apristas, no hay pruebas de las entregas. Como si para probar un delito solo se necesitaran vladivideos o fotos. Bajo esa lógica jurídica, por ejemplo, si un asalto no es fotografiado, ¿no sería asalto? Si un atropello no es filmado, ¿no sería atropello? No. En un proceso penal, todos estos elementos precisamente
permiten que el juez se forme un criterio y finalmente resuelva si es inocente o culpable una persona. Acá en el caso de García, como él incurrió en su fatídico suicidio, él no puede ser juzgado, no puede ser ni absuelto ni condenado, ¿no? Ya esa situación no es posible, porque no hay facultad legal para investigar a un fallecido. Pero lo que sí permite este proceso penal en el cual está participando Atala es llegar al fondo de la verdad. Y el fondo de la verdad es que, de acuerdo a lo que ocurrió, no fueron ni Gorriti, ni Vela, ni Barba los que precipitaron esta situación, sino lo más probable es que hayan sido las colaboraciones eficaces de Atala y de Nava, que en su debido momento él conoció. De otro lado, hay que también evaluar las conductas de las personas, ¿no? Acá se trata de decir que se está atacando a un fallecido. Bueno, yo debo, en honor a la verdad, manifestar lo siguiente, Pedro. Yo he enfrentado a García cuando García era poderoso en su primer gobierno y más poderoso en su segundo gobierno. Entonces, yo tampoco voy a aceptar que se tergiversa y se mienta tan impunemente, ¿no? Pero si hacemos un poco de memoria, Atala no es la primera persona que dice que le entregó dinero a García. Y no es, digamos, reitero, un enemigo, un adversario, un odiador, como tampoco lo fue Sergio Siragusa. Sergio Siragusa no Primer era gobierno. un enemigo. ¿Cómo? En el primer gobierno. Claro, el ejecutivo que trabajó para el consorcio italiano que El tren eléctrico. construyó el tren eléctrico en la primera fase, ¿no? Ahora, lo dramático de esto, Pedro, y lo vergonzoso es que en ese proyecto emblemático que decían los apristas era la gran obra de sus dos gobiernos, en el mismo proyecto del tren eléctrico, personas ajenas al APRA, que no son enemigos del APRA, hayan imputado el pago de dineros a el expresidente García, ¿no? Al margen Sí. ya de cosas que nunca se han investigado, ¿no es cierto? ¿Cómo hizo el expresidente, por ejemplo, habiendo declarado al Congreso, presentando sus ingresos, sus declaraciones juradas, para comprarse un departamento en París? Cualquier funcionario público medianamente informado sabe que con lo que paga el Estado peruano, un funcionario no se puede comprar un departamento en París, ¿no? Pero en fin, a pesar de eso, fue reelegido García y lo que yo nunca he llegado a comprender es por qué, habiéndole dado una nueva oportunidad al pueblo, la desperdició y nuevamente reiteró o replicó esta conducta similar a la de su primer gobierno, ¿no? Ahora, Porque claramente, a ojo de Pedro, buen lo que... cubero, a ojo de buen cubero, Pedro, sorry por la interrupción. ¿Dónde hubo más corrupción? ¿En el primero o en el segundo gobierno de Alan García? En el primer gobierno no hubo dinero, pero hubo corrupción. Acordémonos la cuenta que se le encontró a Agustín Mantilla en la sucursal del banco UBS, el banco suizo en Miami, de poco más de 5 millones de dólares. Y Mantilla dijo que ese dinero era producto de donaciones de partidos. Y luego se probó que no era cierto. Y que Terminó preso. Mantilla mensualmente enviaba, mediante lo que se denomina el hormigueo, ese dinero a Europa. Y Mantilla no cambió su modo de vida, siguió viviendo en su misma casa, tuvo sus mismas costumbres, pero fue preso por ese dinero. Yo creo que en términos generales hubo más corrupción en el segundo gobierno porque hubo más dinero, hubo bonanza económica, entre otras razones, por el considerable aumento del precio de los minerales, ¿no? Y claramente puedo sostener que los dos gobiernos apristas fueron manchados por la corrupción, ¿no?
¿Por qué es importante el teléfono de Alan García? Bueno, en primer lugar porque servirá para ratificar o desmentir el testimonio de Atala, que es fundamental. Quien no la debe, no la teme, ¿no? Si no habían coordinaciones, si era falso, si no se reunían, si simplemente es un odiador más, ¿cuál es el temor? Si ellos lo que quieren es llegar a la verdad, y queremos llegar a la verdad todos, porque tampoco se trata de hacer imputaciones gratuitas. Pero lo que tenemos que preguntarnos es, ¿por qué una persona se acoge a la colaboración eficaz y se declara delincuente ante el Poder Judicial? Nosotros hemos podido apreciar, además, la forma, el tono de la intervención de Atala, ¿no es cierto? Ujú. Ha sido en todo momento un tono muy respetuoso hacia Alan García, curiosamente respetuoso, ¿no? Y bueno, él sabe que si miente, va preso. Entonces tampoco es que mentir ante un juez y un fiscal es muy fácil en el Perú. No, si Atala ha mentido, si Atala ha adulterado las pruebas, ha falsificado documentos, porque Atala también ha señalado que tiene la copia final de la liquidación que le entregó al expresidente García. A ese documento se le puede hacer una pericia para saber si es una fotocopia actual o antigua. Entonces, si Atala le miente al juez, va a recibir una sanción penal. Mentirle a un juez no es tan fácil como algunos creen, ¿no? Ahora, volviendo a la Ahora, coyuntura. Sí, respecto para mencionar el tema de Gorriti, ¿no? sí. Es claro, pues, que Gorriti ha sido uno de los líderes de la lucha contra la corrupción y no ha sido selectiva su lucha. Ha combatido la corrupción de distintos gobiernos y acaso por esa razón él sea en este momento un objetivo. A mí me causa risa cuando, por ejemplo, los izquierdistas me atacan de fujimorista, ¿no? Y yo no creo que existan muchas personas que, por ejemplo, se hayan atrevido a participar en la repatriación de los fondos, de los dineros robados por los fujimontesinistas y depositados en Suiza y descubiertos por la fiscal Cornelia Cova. Es una labor que modestamente yo realicé, apoyé cuando fui viceministro de Justicia. Pero bueno, la política es así. Por esa razón no hay que dejar los espacios vacíos. Si los apristas lo que quieren es la verdad, bueno, que se sepa toda la verdad, pero que no solo su discurso, sus pruebas, sus evidencias sean las evaluadas, sino las de todos, ¿no? Quería volver a la coyuntura presente. ¿Por qué no hay oposición política, Pedro? Yo creo que por varias razones. Los partidos políticos están muy desacreditados. La gente también está harta de las marchas y movilizaciones. En la zona sur del Perú ha habido un sufrimiento terrible por las muertes acontecidas durante los primeros días en que asumió el poder Dina Boluarte. Y creo que además porque también la gente quiere y está obligada día a día a mantener su casa, a cumplir con las obligaciones laborales, a darle alimentos a sus hijos, a pagar los colegios, y esas son las grandes preocupaciones. Y frente a un ambiente de cinismo absoluto, la población va a confiar en este gobierno, la población va a confiar en este parlamento. Yo creo que eso también es un factor importante. Pero ojo, el gobierno y los congresistas están, creo, poco a poco, digámoslo así, enfrentando a la población y provocando al pueblo. Todos los días. De Todos otra los días, ¿no? manera, de otra manera, por ejemplo, no se explican casos tan
incomprensibles como este aumento de sueldos en plena crisis de manera oculta, o las frivolidades de la presidenta Boluarte, que aparentemente desapareció 12 días sin informar a nadie para realizarse una operación de cirugía plástica. Parece que la vanidad de la presidenta es incontrolable, irrefrenable. Mejor hubiese postulado a señora Perú que a la presidencia de la República. Otra pregunta sobre la coyuntura. ¿Cómo definirías tú en lo que estamos? ¿Vivimos en una democracia? En una anarquía política, Pedro, que se advirtió en todos los tonos que íbamos a sufrir desde el momento que se desconoció la victoria de Pedro Pablo Kuczynski, y malinterpretando la Constitución se forzó su vacancia por incapacidad, se forzó su renuncia alegando vacancia por incapacidad moral permanente. Creo que desde ese momento la caída ha sido acelerada. Esto se ha agravado, lógicamente, con la elección de la dupla Castillo-Boluarte, en donde el pueblo, por distintas razones, eligió democráticamente a Castillo y a Boluarte. Una dupla sin experiencia de gobierno, sin partido, o mejor dicho, con un partido vientre de alquiler que le permitió la candidatura a Castillo, liderado por un delincuente como Vladimir Cerrón, hoy prófugo de la justicia, sin propuestas de gobierno, sin cuadros técnicos y además sin convicciones democráticas, como lo demostró claramente Pedro Castillo, que en un momento determinado dio un golpe de estado efímero, ¿no? Entonces Ahora, creo que estamos pagando esas consecuencias, ¿no? En retrospectiva y viendo todas las cosas que vienen pasando, porque el motor fuera de borda de esta destrucción del Estado de Derecho es el fujimorismo, ¿con Keiko nos habría ido mejor? A ver, yo creo que la destrucción es, repito, de la izquierda y de la derecha, no solo es del fujimorismo. Sí, pero Claro más el fujimorismo, más el fujimorismo. A ver, ¿qué razón tenía yo en la campaña anterior para pedir el voto por Keiko Fujimori? A diferencia de muchos, yo sí he enfrentado al fujimorismo directamente en los distintos cargos que he tenido. Sí, y no, cuando a no mí los he me queda tenido, claro. desde ya, A mí ¿no? me queda claro. Entonces, ¿por qué tomar una decisión? Lo más fácil hubiese sido mantenerme callado y no opinar, no pedir el voto. Pero O pedir un voto viciado, o no ir en mancha a las urnas. Pedro, uno en política está para tomar decisiones, no para callarse, no para correrse de la justicia, Bueno, oye, no para no adoptar decisiones. pero Está una para... decisión también es el voto viciado, no ir a Sí, votar, es pero una decisión. es una decisión blanda No, no, cuando no lo hay... es, no lo es, Pero no lo déjame es. terminar, pues. Ya, Es ok. una decisión, es mi opinión. Sí, también Ahora, es la si mía. quieres, respeto la tuya, pero déjame sustentar mi opinión. Dale. Era una decisión blanda, ¿por qué razón? A ver, Porque ¿qué planteaban Castillo, Boluarte y Cerrón en la campaña? Iniciativas golpistas, suprimir el Tribunal Constitucional, suprimir la Defensoría del Pueblo. Elogiaba a Cerrón abiertamente el modelo de la dictadura cubana. Era una amenaza. Pero ¿Keiko era la garantía? No era la garantía. Tan no era la garantía que dije que era el mal menor. Pero eso fue en ese momento. Y uno cuando está en política no se debe quedar callado, no debe medir las consecuencias de lo que dicen sus adversarios. Bajo esa lógica, el BAP Unión no hubiese podido triunfar en el mundo como lo ha hecho, porque mis enemigos decían que se iba a hundir, o no hubiese comprado los helicópteros porque decían que se iban a caer o que eran más caros. Y esos helicópteros
sirvieron para transportar las medicinas en la pandemia. Entonces uno está en política para tomar decisiones. Eso es en ese momento. Pero yo no soy ciego, sordo, mudo y manco. Yo soy consciente que en este momento Keiko Fujimori perdió la oportunidad de demostrar que sí podía actuar democráticamente. Y hoy el fujimorismo es cómplice con el serronismo, con Acuña, con Luna y con los otros partidos que forman parte del Congreso de la calamitosa situación en la que nos encontramos. Esa es la realidad. Que es una coalición mafiosa, porque ese talante autoritario del Yo lo fujimorismo, que digo, aun a ver, cuando hayan predicado democracia y qué sé yo, claramente ya sabíamos lo que era el fujimorismo. Y lo que estamos viendo hoy por hoy es al fujimorismo haciendo fujimorismo. claro, pero repito, en ese momento hizo un acercamiento también la señora Fujimori, se comprometió. Ahora, ya sabemos el valor de la palabra y los compromisos de la señora Keiko Fujimori. Eso está claro. Pero que la iniciativa golpista, y hay que decirlo claramente, liderado ese partido por un delincuente, porque ya Cerrón estaba condenado, yo lo consideré en ese momento la mayor amenaza, como ha ocurrido en otros países, como ha ocurrido en Venezuela, en donde la izquierda llegó democráticamente, los venezolanos eligieron democráticamente a Hugo Chávez y se han quedado 25 años en el poder, porque son candidatos que carecen de convicciones democráticas, porque esa es la realidad. A estas alturas no podemos decir que Vladimir Cerrón era la garantía, no fue la garantía. Y tan no fue la garantía que huyó cobardemente el país. Y tampoco era la garantía Pedro Castillo porque está preso por golpista y corrupto. Como tampoco es una garantía la señora Boluarte que camaleónicamente de izquierdista pretende vendernos la idea que ahora es una defensora de la inversión nacional y extranjera, de la minería, cuando hace algunos meses y formaba parte del calamitoso y corrupto gobierno de Castillo, desde Suiza atacaba la minería, ¿no es cierto? Y como tampoco era la garantía, Keiko Fujimori en las últimas elecciones. O sea, no voy a cuestionar tu decisión, No era Pedro. la garantía, no era la Simplemente garantía, Pedro, no era la esbozo un garantía, hecho. no era la garantía, pero era el mal menor, Yo ahí dudo. claramente Ahí era el mal no, no, menor. no. Ya. Ok, Pero yo ¿cómo que no? O sea, respeto tu opinión. Respeto tu opinión. Cerrón condenado por la justicia. Los En dos, ninguna democracia se elige a un partido los liderado por un dos delincuente. eran un par de impresentables, tocayo. Bueno, Los dos. pero uno no se podía quedar callado y decir, voto en blanco, que gane cualquiera. No. Y lamentablemente el tiempo creo que me dio la razón, porque reitero, Castillo dio un golpe y está detenido por golpista y corrupto. Y el líder de ese partido cobardemente se ha fugado del país. Es un cobarde que usó el poder para insultar, para agraviar, porque eso hizo contra mí también el señor Cerrón, ¿no? Borró cobardemente también el tuit en el que me insultó, pero esa es la izquierda que llegó al poder, y hay que decirlo claramente también. No, 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 Y la totalmente de acuerdo, totalmente de la acuerdo. responsabilidad no solo es de la izquierda, reitero, es de la izquierda, la derecha y el centro, que están en este momento abusando del poder en el Parlamento, Pedro. Totalmente de acuerdo. Y ahí hay un tema, digamos, en el que discrepamos. Pero sí te doy la razón de que esta situación horrorosa en la que nos encontramos hoy por hoy en términos institucionales tiene su origen en la elección en la que pierde Keiko Fujimori frente a Pedro Pablo Kuczynski y en lugar de hacer una oposición constructiva de la que yo presumo que hubiese podido capitalizar políticamente y hubiese podido ganar en las siguientes elecciones, si hacía eso, se dedicó a, con sangre en el ojo, hacer trastabillar ese gobierno hasta hacerlo caer, ¿no? Y hay un punto de quiebre ahí cuando ya se llevan la cabeza de Saavedra
y empieza el desmadre, digamos, de forma acelerada. O sea, en ese análisis estamos totalmente de acuerdo. Y ahí lo que hemos tenido es elección tras elección, una opción peor que la anterior y que la anterior y que la anterior. Y sabe Dios lo que venga después de Keiko Castillo, ¿no? Porque probablemente tengamos una vez más a Keiko Fujimori o Alberto Fujimori, que es algo que no debería descartarse, con un Antauro Humala pretendiendo incendiar la pradera. ¿Crees que eso es factible, no? O Podría ya, ser, ya me he ¿no? puesto demasiado apocalíptico. No, en el caso de Fujimori, creo que tiene que aclarar ya y públicamente decirle al país si ha renunciado a la nacionalidad japonesa o si para ser candidato al Senado japonés renunció a la nacionalidad peruana. Nunca ha dado cuenta de sus actos, Fujimori. En el caso de Antauro Humala es una candidatura claramente antidemocrática y que constituye una amenaza al orden constitucional y democrático. Eso es clarísimo. Pero no hay que quedarse con los brazos cruzados, No, hay que dar la solo pelea. tener Hay que dar la entrevistas pelea. interesantes como estas o debates o puntos de vista. Modestamente, yo estoy trabajando para que eso no ocurra y estoy apoyando un partido político nuevo, Libertad Popular, presidido por Rafael Belaúnde Llosa. Y Y creo, de este espacio, sorry por la falsa modestia, pero también hay que librar las batallas y hay que decir las cosas como uno cree que son. Y sobre todo, cuando la evidentemente, democracia está en riesgo, el periodismo tiene que tomar partido. sin ninguna duda tiene que defender el orden democrático y constitucional. Y confío que poco a poco se pueda revertir la situación. Ojalá. Tampoco que, 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 que vaya a ganar Antauro Humala o Fujimori, ¿no? Pero hay que hacer los esfuerzos para que estas agrupaciones que tienen orígenes que no respetan los valores de la democracia no triunfen. Lo más fácil es criticar, disparar, ser francotirador, pero no actuar. Y una de las razones del proceso de degradación de la política en el Perú, Pedro, es que la gente no participa. La gente no quiere participar porque precisamente no quiere sufrir. Curiosamente, además, Pedro, los campeones nacionales de la guerra sucia y de la persecución política, ahora ellos alegan persecución política. Pero hay que recordar lo que han sido en el poder apristas y fujimoristas. Ambos son los campeones nacionales imbatibles de la guerra sucia y de la persecución política. No, por eso, Eso es lo este que tipo de publicaciones son fundamentales para eso, ¿no? Para Bueno, recordar, ahí para de hacer alguna memoria. manera hay que refrescar y yo creo que para los jóvenes, por ejemplo, leer El pez en el agua, las También, memorias de Mario también. Vargas Llosa, Exacto. es un texto fundamental para también recordar cómo se comportaron. Yo lo que sostengo es lo siguiente, ¿no? En democracia hay adversarios leales, pero también hay enemigos. Y los enemigos son los que actúan sin criterio de justicia, que no respetan la Constitución ni la ley. Y lamentablemente en el Perú hay eso, ¿no? Yo he sido una víctima del fujiaprismo en el Congreso. A mí sí me han acusado sin pruebas. A mí me han levantado el secreto bancario, tributario, las comunicaciones. Le exigí públicamente a Becerril que lo exhibiera. Me ha acusado Alan García falsamente, que el satélite estaba fallado. Se abrió una nueva investigación. Pero ¿qué ocurre cuando se archivan estas investigaciones, Pedro, basadas en mentiras y ataques políticos? No sale ni una línea en los medios de comunicación, ni los periódicos que le dedicaron primera página ponen una nota. Es verdad. Entonces yo creo que también la judicialización de la política y el uso del poder para
mediante esta clase de imputaciones falsas, ahuyenta a la gente de participar en la política, ¿no? Dos preguntas finales, mi querido tocayo. Escenario política ficción, ¿no? Siguiente elección, postulan Keiko Fujimori, Antauro Humala. ¿Hay mal menor ahí? Yo lo que he aprendido en política, Pedro, es a no especular, a no especular. Sabía que me ibas a responder eso. Y yo estoy trabajando para que llegue a la segunda vuelta electoral Rafael Belaúnde Llosa, que en este momento tiene una gran virtud, honradez comprobada. Y creo que uno de los grandes flagelos por los que atraviesa y que amenaza la democracia peruana es la corrupción. Y Antauro Humala y Keiko Fujimori ciertamente no son garantía para luchar contra la corrupción. Última pregunta, y va un poco en esa línea de tu opción política actual, ¿no? Que es la de Rafael Belaúnde. Y es que yo he escuchado entre gente de lo justo que están tratando justamente de armar una alternativa decente, de centro, que incluya a gente de centro izquierda, centro derecha, liberales, que no descartan la posibilidad de tentar a Susel Paredes, que está en otra agrupación política, y a ti, para que se integren a lo justo. Bueno, cada uno tiene iniciativas, el derecho a fundar sus partidos. Yo en este momento, reitero, estoy participando en Libertad Popular. Nosotros no nos negamos a dialogar, nosotros conversamos, aceptamos invitaciones, pero también, Pedro, hay muchos precandidatos presidenciales o nonatos candidatos que carecen de partido. Entonces, yo creo que también lo importante es sentarse a dialogar con agrupaciones legalmente constituidas y reconocidas por el Jurado Nacional de Elecciones. Pero el diálogo forma parte fundamental de la democracia. Y una de las razones por las cuales nos encontramos en esta situación, Pedro, es porque no hay diálogo, no hay acuerdos mínimos, como por ejemplo, para derrotar la pobreza. ¿Cómo puede ser posible que en pleno contexto internacional en que se demanda gas, petróleo y cobre, nosotros nos demos el lujo de paralizar las labores de exploración y explotación de estos recursos? ¿O cómo puede ser posible que 3,5 millones de peruanos no tengan agua potable Eso. y por prejuicios ideológicos y políticos se mantenga un monopolio del Estado con 50 empresas públicas que violan sistemáticamente los derechos humanos de No, las y tienes el personas? tema de la educación, el tema de la salud, en realidad, Por donde eso, mires, que tenemos son temas problemas álgidos, ¿no? fundamentales Así es. donde deberían existir acuerdos mínimos, Pedro. Y si se plantea una alianza, ustedes y los de lo justo. Además que tienen los Bueno, mismos colores, ¿no? ¿O no? bueno, nosotros tenemos el color amarillo, que Ellos, es ellos- un ellos color también. que simboliza el liberalismo. No sé si puedo llamar a las lideresas de ese partido liberales, pero en fin. Lo que yo te digo es lo siguiente, yo como hombre partido no soy el vocero del partido. Estas cosas, No, pero alianzas, diálogos, eres la acuerdos, figura más se pueden notable, adquirir, más, con pero mayor reitero, notoriedad en ese partido. no, el tema, Sí. No te me hagas acá el modesto. ¿Ah? bueno, pero esos son temas que primero tenemos que discutir internamente, ¿no? Muy bien, mi querido Muy bien, tocayo. ¿Ah? Gracias por esta conversación. Se respetan las discrepancias, no se pierde el como cariño debe ni el ser, ¿no? aprecio. ¿Ah? Como debe ser, como debe ser, Como debe ser en democracia. claro. Lamentablemente la democracia se está diluyendo cada día más y hay que hacer algo para revertir esta situación maldita en la que nos encontramos. De peores situaciones hemos salido, no hay que Bueno, perder el esperanza primer tampoco. gobierno de Alan García hemos Bueno, salido, ¿no? y de la dictadura de Fujimori y Y de la Montesinos también. dictadura de Fujimori también. O sea que Exacto. sí, cabe lugar para la esperanza. Y de la dictadura de Velasco también. Es verdad, es verdad.
Ya te fuiste un poquito más atrás. Que tú tienes Bueno, un poquito pero más yo de estaba en que el yo. colegio en esa época y me acuerdo perfectamente del ejercicio abusivo del poder de los militares, ¿no? Mi querido Pedro, te mando un gran abrazo y hasta una Igualmente, siguiente oportunidad. hasta la próxima. Hasta la próxima. Y con ustedes, hasta la siguiente entrevista. ¡Chao! Gracias, Tocayo. Le pusimos el No, ají. gracias a Le pusimos el ají al final.